Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que son funciones trigonométricas, y para ello primero vamos a ver las conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Y bueno, para ello, una idea intuitiva de lo que es un radián es, dado un círculo que nosotros tenemos aquí, el radián es un ángulo, eso vamos a tenerlo muy claro, es un ángulo, de tal forma que nosotros vamos a tener aquí una longitud de arco que vamos a denominar como S, ¿sí? Esta longitud de arco, si yo logro que mi longitud de arco por el que se forma con este ángulo sea igual a mi radio, a eso le vamos a llamar un radián, ¿sí? Ok, si nosotros tenemos un círculo unitario, recuerden, un círculo unitario es aquel cuyo radio mide 1, y tomamos un ángulo de 360 grados, entonces aquí nuestro teta va a ser todo esto y va a ser 360 grados. Nuestra longitud de arco de este ángulo va a ser toda la circunferencia. Entonces, de nuestra clase de primaria, el perímetro de esta circunferencia, que en este caso va a ser mi longitud de arco, va a ser igual a 2pi por radio. En este caso, mi radio mide 1. Entonces, mi longitud de arco va a ser 2pi. Entonces, mi ángulo va a ser igual a 2pi radianes. Podemos hacer una regla de 3 para poder calcular cualquier ángulo en grados a radianes. Entonces, nosotros sabemos que 360 grados equivale a 2pi radianes. Entonces, si dado un ángulo cualquiera en grados, yo puedo conocer cuánto vale en radianes. Entonces, de mi regla de 3 es mi ángulo en grados multiplicado por 2pi radianes entre 360 grados. Entonces, θ es igual al ángulo en grados por 2pi radianes entre 360 grados. Yo puedo simplificar este 2 entre 360 como 1 entre 180 grados. Entonces es mi ángulo en grados por pi radianes entre 180 grados. Análogamente, si yo quisiera conocer mi ángulo y transformarlo de radianes a grados, entonces tengo la misma equivalencia. Para 360 grados tengo 2pi radianes. Entonces, ¿cuánto valdrá beta si yo tengo mi ángulo R en radianes? Entonces es una regla de 3 otra vez. Es R por 360 grados entre 2pi radianes. Entonces beta va a valer R por 360 grados entre 2pi radianes. Puedo simplificar el 360 entre 2, esto me va a dar 180. R radianes por 180 grados entre pi radianes. La mayoría, como una nota especial, hay que recordar, es que los radianes generalmente se escriben como múltiplos de pi, ¿sí? Pues vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo mi acordeón. Esta conversión es para calcular de grados a radianes y la conversión de beta es para calcular de radianes a grados. Entonces, mi ejemplo me pide calcular un grado en radianes y un radian en grados, ¿sale? Entonces, vamos a hacer primero el de grados, y para ello voy a utilizar esta primera fórmula, esta, la de teta. Entonces es un grado por pi radianes entre 180 grados, eso me va a dar 1 entre 180 por pi radianes. Nosotros lo podemos dejar hasta aquí, de hecho es lo correcto. Generalmente no es correcto que nosotros hagamos esta multiplicación y esta división. ¿Por qué? Porque pi es un número irracional y 180 grados también está cargando con decimales. Entonces lo que nos va a dar en la calculadora es apenas una aproximación, no es el número exacto. Sin embargo, yo lo puse aquí para que ustedes tuvieran una noción de cuál es la magnitud de un grado en radianes. Es muy pequeñita, fíjense, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a calcular un radian en grados. Entonces vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. Es 1 radian por 180 grados entre pi radian. Eso me va a dar 57.2957 grados. ¿Sí? No es correcto, usualmente no es correcto poner puntos decimales en los grados. ¿Sale? Por eso tenemos los minutos y los segundos. Entonces, para convertir esto a grados con minutos y segundos, lo que vamos a hacer es tomar el residuo, que es este, y lo vamos a convertir a minutos. Es decir, vamos a volver a hacer una regla de 3. Si 1 grado equivale a 60 minutos, ¿cuánto va a medir 0.2957 grados en segundos? Hacemos una regla de 3, es 0.2957 por 60 entre 1. Eso me va a dar los minutos, ¿no? Entonces aquí ya lo hice, me va a dar 17.746 minutos. Bajo los 57 grados, tal cual, y complemento con esto, ¿sale? Ahora aquí también tengo punto decimal. Los minutos tampoco es correcto que los exprese con punto decimal. Entonces, ¿qué hacemos para quitar esto? Bueno, pues otra vez hacemos una regla de 3. Si un minuto tiene 60 segundos, ¿cuánto vale 0.746 minutos en segundos? Entonces vamos a multiplicar 0.746 minutos por 60 segundos entre 1 minuto. Eso me va a dar 44.8. Entonces, acomodo otra vez el 17, los 44.8 segundos, y eso ya es correcto. ¿Sale? Entonces, hasta ahí se queda. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos pide calcular estos ángulos de grados a radianes y de radianes a grados según sea el caso. Entonces, otra vez tengo aquí mi acordeón. Y para que no se nos olvide, teta va a ser el ángulo en radianes y beta va a ser el ángulo en grados. Entonces, si yo tengo, en mi inciso A, me dice que tengo el ángulo en grados y quiero pasarlo a radianes, voy a utilizar teta. Entonces, z es igual a mi ángulo en radianes, en grados, perdón, que es 180 grados por pi radianes entre 180 grados. Se me van los grados con los grados, en este caso se me va el 180 con el 180, y esto es igual a pi radianes. ¿Vale? Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque otra vez les digo, pi es un número irracional y todavía no conocemos todos los decimales que tiene este número. Entonces lo dejamos en pi y hasta ahí es correcto. ¿De acuerdo? Ok, vamos a calcular el siguiente ejercicio, que son 60 grados. Entonces el inciso B, queremos pasar de grados a radianes, voy a utilizar otra vez teta. Entonces es 60 grados por pi radianes entre 180 grados. Se me van los grados con los grados. Y podemos simplificar el 60 entre el 180. Eso me va a quedar 1/3 de pi radianes. Hasta ahí es correcto, por favor no me vayan a hacer esta operación. 1/3 nos va a quedar un número infinito en decimales y el pi pues ya sabemos, ¿no? Entonces se queda ahí en 1/3 y hasta ahí es correcto. Ahora nos pide calcular 2pi radianes en grados.
¿qué fórmula voy a utilizar? Bueno, pues voy a utilizar la fórmula de beta. Esto es igual a mi ángulo en radianes, que es 2pi radianes, multiplicado por 180 grados entre pi radianes. Entonces se me va los radianes con los radianes, en este caso se me va a ir pi, y nada más me queda 2 por 180. Es multiplicación, chicos, acuérdense. Entonces me queda 360 grados. ¿Ok? El último es convertir 3 pi cuartos en grados. Inciso D. Si quiero convertir a grados, voy a utilizar la fórmula de beta. Esto me va a dar mi ángulo en radianes por 180 grados entre pi radianes. Esto me va a dar igual a... Se me va a ir estos radianes con estos radianes, el pi con el pi, y me va a dar en 3 cuartos de 180 grados. Eso me va a dar 135 grados. Ok, espero que haya quedado claro cómo se hacen estas conversiones. Y ahora pasamos a funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recordemos de nuestras clases de secundaria, de prepa, que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo teta, que está aquí, que no es el ángulo recto, es otro ángulo, puede ser este, puede ser este, en este caso lo tenemos abajo. Nuestro cateto adyacente va a ser el que está justo a un lado de mi ángulo y el cateto opuesto va a ser el que está del lado opuesto de mi ángulo. Y esta parte de aquí pues es la hipotenusa. Entonces, dado este triángulo rectángulo, podemos calcular las funciones trigonométricas con cada uno de los lados. Entonces el seno va a ser cateto opuesto, que voy a denominar con CO, sobre hipotenusa, donde la hipotenusa la voy a denominar con H. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, también recordemos el teorema de Pitágoras. Es decir, que la suma de los cuadrados de mis dos lados, que serían esto, es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Vale? La mayoría de estas definiciones de las funciones trigonométricas están hechas para los ángulos en radianes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo de 0.6435 radianes. Tenemos que el cateto adyacente de este ángulo, que denomino A, vale 4. El cateto opuesto, que denomino B, vale 3. Y la hipotenusa es una incógnita. ¿Sale? Entonces, de nuestro teorema de Pitágoras, si nosotros despejamos C, voy a quitar este cuadrado y le voy a sacar raíz a este. Entonces, con eso obtengo C. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a C, igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde A es el 4 y B es el 3. Entonces, es 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, raíz. Esa suma me da 25, raíz, y eso es igual a 5. Entonces, mi hipotenusa va a ser igual a 5. Entonces, ¿se acuerdan de cómo definimos nuestras funciones trigonométricas? El seno es cateto opuesto, que es el 3, sobre hipotenusa, que es el 5, entonces me da 3 quintos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa,
que es 4/5. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sale? Ahora me pide pasar este ángulo en radianes a pasarlo a grados. Entonces voy a utilizar beta. Mi ángulo en radianes, que es 0.6435 por 180 entre pi radianes. Se me van a ir los radianes con los radianes y esto me da 36.8698 grados. Si nosotros lo metemos hacia la calculadora, esto me va a dar aproximadamente 0.5999. ¿Sale? Regresando a lo que nosotros obtuvimos, esto también me da 0.6. Entonces, es lo mismo, ¿no? Salvo la precisión de mi calculadora. El coseno de ese ángulo es aproximadamente 0.8, que es lo que me da 4/5, ¿no? 0.8. La tangente me va a dar aproximadamente 0.75, que es lo que me da 3/4. La cotangente me va a dar 1.33, que es aproximadamente lo que me da 4/3. La secante me va a dar 1.25, que es aproximadamente lo que me da 5/4. Y la cosecante me va a dar 1.66667, que es lo que me va a dar aproximadamente 5/3. Entonces, con esto finalizamos nuestra clase de hoy. Recuerden que voy a seguir subiendo videos y que les voy a seguir subiendo también ejercicios que ustedes resuelvan con esta clase que les he dado. Cualquier duda ya saben que pueden consultar al foro o pueden mandarme un correo, pero yo les recomendaría que lo subieran al foro para que les cuente como participación. Y bueno, cualquier cosa, seguimos como